La mayoría de todo tiene una herida originaria, ¿no es cierto? Como cuando uno habla de la raíz. Esto que sucedió con mamá o con papá. Tenemos estas heridas, cada persona. ¿Cuáles serían esas heridas más como famosas, por decirlo así? La herida del rechazo, del abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Es posible que estamos repitiendo como este patrón o esta carga, esta lealtad por nuestros padres también? ¿Que ellos también hayan vivido estas mismas heridas? Esa es la herramienta más poderosa que podemos tener, hacernos cargo. ¿Cuál crees tú que es la razón de que nuestra infancia nos afecte o nos impacte tanto en nuestra vida adulta? Este concepto engloba nuestras memorias, nuestro sistema de creencias, todo lo que en realidad somos nosotros en esencia, pero no solamente desde el lado tan lindo, tan espontáneo, sino que también viene de un lado donde también hubieron muchas carencias. Hoy vamos a hablar de la niña o del niño interior, esa parte que guarda todas nuestras heridas de infancia, pero que también guarda nuestra ternura y fortaleza para sanar. Y para eso hoy me acompaña Catalina Rosmanich, psicóloga, psicoterapeuta, madre y creadora de The Healing Project. Catalina ha recorrido un viaje profundo que la ha llevado a unir la ciencia y la espiritualidad para hoy acompañar a otros. Si alguna vez sentiste que cargas con heridas del pasado o que no conectas contigo mismo, quédate a esta conversación. Bueno, Cata, bienvenida, por fin, qué gusto tenerte acá. Sé que lo hemos venido hablando hace mucho tiempo, así que bienvenida a este espacio. Gracias, mi bella. Es un placer para mí estar acá. Y qué bueno tener otra Cata por acá. Sí, yo creo que van a seguir pasando muchas Catas. Me gustaría comenzar esta conversación contándote un poco por qué quise hablar de este tema. Si bien ambas estamos en esta formación de constelaciones, que fue donde nos conocimos, creo que esta herramienta a mí me ayudó mucho a sanar mi historia, mi familia, y creo que fue una de las primeras herramientas que vi que me hizo mirar mi infancia, me hizo mirar incluso toda esta como niñez que uno no recuerda, incluso cuando uno es bebé, ver un poco el tema cuando uno está en la guatita de la mamá. Ha sido como un largo proceso para yo poder entender dónde estoy hoy en día, hacia dónde quiero ir, y creo que desde que empecé a sanar a este famoso niño o niña interior, he podido ver cambios súper importantes en mi vida y hoy en día vivir una vida mucho más tranquila, en paz y con más entendimiento. Entonces, creo que es un tema base, porque dentro de este canal probablemente vamos a hablar de muchas más cosas más adelante, pero este tema es base. O sea, creo que cualquier persona que está comenzando un proceso de autoconocimiento debería partir por esa sanación de su niño o niña. Así que vamos a comenzar. Me gustaría saber desde tu mirada como psicóloga, ahora también con lo que estás aprendiendo con las constelaciones, también como madre, ¿cuál crees tú que es la razón, ya sea científica o espiritual, de que nuestra infancia nos afecte o nos impacte tanto en nuestra vida adulta? Me encanta este tema. Es una de las temáticas que más en realidad trabajo, porque siento yo que es volver a la esencia. El hecho de poder estar trabajando con el niño o la niña interior es volver, si bien es un concepto, se entiende como un concepto, ¿no es cierto? Es algo mucho más profundo. Este concepto engloba nuestras memorias, engloba nuestro sistema de creencias, ¿no es cierto? Todo lo que en realidad somos nosotros en esencia, pero no solamente desde el lado como luminoso, ¿no es cierto? Como lo es un niño que tiene este lado tan lindo, tan espontáneo, tan de asombro, ¿no es cierto? Sino que también viene de un lado donde también hubieron muchas carencias. Porque todos los seres humanos sufrimos carencias de distinto tipo, ¿no es cierto? Y ese registro que nos queda, ya sea desde que estamos en la guatita de la mamá, ¿no es cierto? Desde que somos guaguitas hasta que ya vamos creciendo, todos estos registros, todas estas memorias quedan en nosotros. Es como que fuera un disco duro. Y cuando nosotros vamos creciendo, vamos de alguna forma automatizando ciertas cosas, ¿no es cierto? Y de repente decimos, ¿por qué me pasa esto constantemente? ¿Por qué se tiende a repetir esto? ¿Por qué me siento de esta manera? Como que se tiende a repetir todo, ¿no es cierto? Y al final mucho de esto viene justamente de heridas de distinta profundidad, porque las heridas son más o menos las mismas para todos, solamente que la intensidad va a variar. Y yo creo que ahí está un poco el punto, como, ¿no es cierto?, cuando hablamos de algo que fue más traumático o menos traumático. Entonces, eso es un poquito como ese registro que va quedando como abierto en algo que no fue procesado ni integrado, es lo que va a ser de alguna forma, va a aparecer cuando nosotros somos adultos, ¿no es cierto?, de distintas maneras.
Entonces es un poco como muy a grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero es más que un concepto, digamos, es mucho más profundo que eso. Entiendo. Y si pudieras como simplificar un poco lo que significa sanar nuestro niño interior, ¿cómo lo podrías decir? Nunca lo he pensado así como qué definición, pero sí es como... siento yo que es un proceso de volver a reencontrarte contigo mismo, con tus luces y con tus sombras. Es volver a integrar partes de ti que quedaron no resueltas, no integradas, porque quizás cuando fuimos chiquititos no teníamos todas las herramientas para poder procesar emocionalmente lo que nos estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Porque obviamente un niño tiene menos recursos, los adultos son los que nos proporcionan eso. Entonces, si hubo una intervención ahí, donde quizás mamá o papá no pudieron entregarme lo que yo estaba necesitando y poder sentirme seguro con eso que yo estaba sintiendo, obviamente que eso se va a quedar como una herida abierta. Y eso me va, obviamente, a repercutir en la vida. Me gustaría como bajar un poco todo este concepto del niño interior a un poco más algo racional. Si bien me gusta todo lo que es la espiritualidad o la parte holística que somos y energética, pero también me gusta como llevarlo más a lo práctico, a lo racional. Si tú me pudieras decir, tenemos estas heridas, cada persona a lo mejor en un modo más general, ¿cuáles serían esas heridas más como famosas, por decirlo así? La herida del rechazo, del abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Esa te diría, en grandes rasgos, ¿no es cierto? Porque creo que son más entendibles de esa manera. Esas son como las más famosas, por decirlo así. Por decirlo de alguna manera, sí se puede entender más así, sí. En el fondo, todos tenemos alguna de esas heridas, ¿no? Si tú me preguntas a mí particularmente, desde mi percepción, yo creo que sí, en distintos grados. Sí. Por ejemplo, cuando tú has trabajado con pacientes, y me gustaría irme como quizás paso a pasito con las que mencionaste. Por ejemplo, la herida del rechazo, que hoy en día se habla mucho de esto, en verdad. Yo sé que hay mucha gente que lo ha escuchado y se da mucho en las relaciones con pareja, ¿verdad? O incluso en los trabajos, de sentirte rechazado, excluido. Con tu experiencia tratando a personas en esta transformación hacia sanar su niño interior, ¿cómo lo ves esa herida en la infancia y cómo se puede manifestar cuando uno es adulto? Yo creo que acá es importante como el concepto de que el primer vínculo que nosotros vamos formando, ¿no es cierto?, es con mamá. Ese es el primer vínculo, como ese vínculo primario. Todo depende de ese vínculo, es como todo el mundo y el mundo psíquico, emocional del niño está muy vinculado al de la madre. Después también aparece el papá, ¿no es cierto? Entonces, esas primeras experiencias en ese vínculo pueden sufrir ciertas intervenciones, como que algo que no pudo ser procesado, como te dije, algo que puede haber sido muy difícil para ese bebé, para ese niño, pero también se puede dar en otros contextos, como por ejemplo en un contexto en el colegio, ¿no es cierto? Que ya después salimos de ese microsistema, o pueden haber llegado los hermanos también, se agranda un poco, después el colegio, después nos vamos agrandando ya sea la universidad, ¿no es cierto? Un instituto, no importa, o el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esa herida se puede ir manifestando en distintos periodos y en distintos contextos, pero si en realidad yo como que lo tiendo a ver mucho en los pacientes y también en mí misma, porque yo claramente lo trabajo mucho conmigo, es que la mayoría de todo tiene una herida como originaria, ¿no es cierto? Como cuando uno habla de la raíz, así, claro. ¿No es cierto? Que es mucho como esta intervención, esto que sucedió con mamá o con papá, ¿cachai? Entonces cuando me hablaste de la herida del rechazo, ¿no es cierto? La herida del rechazo en el fondo es cuando el niño espera, ¿no es cierto?, ser visto, ser reconocido, y en vez de ser visto y reconocido, lo apartan. Es como que no fuera visto. Esa herida del rechazo puede ser vivida con mayor o menor intensidad, pero cala profundo en un niño. Es como no ser bienvenido. ¿Te das cuenta? Es como yo no soy bienvenido acá en este mundo, es como no soy suficiente. Es una herida bien profunda, en realidad, y yo creo que todos de alguna manera lo hemos sentido así en distintos contextos. Quizá en un niño chico puede ser que no sea tan literal, que la mamá le digo, yo no te quiero, aléjate,
pero sí quizás una mamá menos disponible y que constantemente simplemente no ve a ese niño, ¿te das cuenta? Es como el niño tratando de llamar la atención de la mamá, quiero jugar contigo y la mamá ya espérate que no puedo porque tengo que hacer esto otro. Y como cosas quizás mucho más sutiles. De repente no es tan gráfico, como de repente uno dice, no, yo no tengo esta herida porque a mí no me dijeron esto exactamente. Y es como, en realidad no funciona así. Las heridas se van manifestando de cosas mucho más sutiles y son patrones relacionales que se van tejiendo, ¿te das cuenta? Y el niño va quedando poco a poco con ese registro, con esa memoria, y empiezan a crearse también estas creencias, ¿te das cuenta? Es como, yo soy rechazado, a mí, yo no soy bienvenido, a mí no me quieren. Y eso en un niño obviamente que es devastador, sobre todo cuando lo sienten, como te digo, en este vínculo primario, pero que también se puede ver extrapolado, por ejemplo, en el colegio, ¿no es cierto? Claro. Como el rechazo de algún compañero, que yo creo que a todos nos ha pasado también. En el fondo es como una herida que te va a acompañar muchas partes de tu vida, etapas, hasta que de repente como una persona logra darse cuenta que tiene esa herida de rechazo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es muy literal. O sea, cuando te sientes que te están rechazando por algo, ejemplo, quizás no me invitaron, mis amigas se juntaron y no me invitaron a mí, y es como, ¡guau! ¿Y por qué me toca tanto? ¿Por qué me toca tanto? Es como que en la adultez, digamos, cuando vamos creciendo, se nota mucho cuando es una herida como del niño interior, cuando la respuesta emocional es más intensa que el estímulo que está ahí teniendo en ese momento. ¿Te das cuenta? O sea, es como más irracional en el fondo. Es como me duele mucho más de lo que debería en el fondo doler, o quizás a ti no te duele de la misma manera que a mí. Ahí es como un clic en decir, por algo me duele tanto. Claro, cuando no te elegían, por ejemplo, no sé, estás en los grupos y te elegían a Pepita, no te elegían a ti, era como, ¡ah! ¿Y por qué? Y también es súper importante decir que quizá a un niño A le va a afectar distinto a un niño B, aunque hayan tenido el mismo como contexto, porque cada niño también tiene su forma, ¿no es cierto? Su propio temperamento, su propia manera de mirar las cosas, sus propias como características y sensibilidad. Y por ejemplo, este niño que luego tiene una pareja, ¿cómo te imaginas tú que podrían ser sus relaciones de pareja? Probablemente esa persona va a estar constantemente buscando que esa persona la mire y estar, ¿no? Como sintiéndose muy vista y muy como incluida en todo, y casi que una relación más bien quizás hasta dependiente. ¿Te das cuenta? No que siempre suceda de esa manera, pero suele pasar. Entiendo. ¿Cuál sería la diferencia de la herida del rechazo a la del abandono? Yo creo que la del abandono es una herida bien silenciosa. El niño puede sentirse muy invisibilizado. ¿Te das cuenta? Yeah. O sea, puede haber sido una mamá que siempre estuvo en casa y tú decís, ya mi mamá estaba presente. No es que me haya abandonado literalmente, pero siente que la mamá no está. Está ella ausente, ¿se entiende? Es como que ella estuviera abstraída en sí misma, o en sus problemas, o en su angustia, o en su problema con la pareja. Y ese niño o esa niña no siente la presencia, ¿no? Como esa conexión. Y al final esto impacta en muchas áreas de la vida, porque al final nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos de los vínculos. Necesitamos de esa conexión. Todo el tiempo estamos buscando esa conexión. Entonces, si yo no tengo esa conexión, sobre todo desde chiquitito, ¿no es cierto? Esa conexión primaria, es como ¿dónde estoy? ¿Cachai? Es como realmente ese niño lo puede sentir como un peligro de muerte. Wow. Así de impactante. Yo te digo que es súper silenciosa, pero esa es una de las que más aparece. Y muchos no se dan cuenta que la tienen porque me dicen, no, pero si yo tenía a mi mamá, yo tenía a mi papá, y es como, no me siento como identificado. Y de repente cuando hay como desmenuzando esto, te estás dando cuenta de la profundidad y ellos se dan cuenta y digo, chuta, nunca lo había visto así. Y esto obviamente también se impacta mucho en la adultez, te das cuenta, como lo mismo, también es muy similar de querer ser visto, te das cuenta, como ser reconocido también. Y cuando no, ahí esta respuesta emocional viene como con todo, ¿cachai? Claro. Bueno, haciendo un paréntesis antes de seguir con las otras heridas, nosotros en Constelaciones lo hemos visto un montón, que en el fondo aparece esta herida de abandono, de no ser vista o visto por
que la mamá en ese caso, estando embarazada, por ejemplo, tuvo una pérdida de alguien, algún ser querido, o cuando eras pequeño tu hermano o tu hermana falleció y tu mamá y tus papás se quedaron mirando a esto, obviamente su sufrimiento en el dolor. Y claro, uno dice, no, mis papás estuvieron siempre conmigo, pero hubo un momento en particular en que tus papás no estaban ni con ellos, en el fondo. Claro. Estaban tan desconectados que no podían entregarte la presencia que uno necesitaba. Y en las constelaciones aparecen estas cosas y son muy lindas porque creo que te ayudan a mirar de otra manera tu historia, a mirar con más compasión a tus padres también, sea lo que sea que haya pasado en la historia, y desde ahí lograr quizás como cambiar esta mirada y, bueno, darle una vuelta a la vida. Yo creo que es una mirada que, claro, que te ayuda mucho como a poder humanizarte y humanizar también a tus papás. Sí. A tus papás, a tus abuelos, ¿no es cierto? Como de poder entender que todos tenemos nuestras heridas y que cuando uno está en un proceso de crianza, sobre todo, se activan muchas heridas también, y eso pasan problemáticas porque la vida es así. Y pasa que de repente estamos con nuestros hijos ahí tratando de procesar una herida, o se te abre una y no sabéis cómo gestionarla. Y el papá, claro, no lo hace con una maldad, la mamá no lo hace con maldad. Pero realmente es que no puede sostenerse, ¿te das cuenta? Y en eso obviamente que ese niño, esa niña, va a quedar, se lo va a tomar como a personal, ¿te das cuenta? Claro. En el fondo es como mamá no está acá, es como que yo no existo para ella. ¿Te das cuenta? Es como que me estuviera abandonando en vida, no es que él se lo diga de esa manera, queda el registro. Entonces, es súper lindo poder como ya, sobre todo cuando somos adultos, como la toma de responsabilidad me llega. Es como el trabajo con este, más que concepto del niño interior, ¿no es cierto? Es un trabajo muy desde lo psicológico, emocional, espiritual, súper potente, porque de alguna forma lo que te hace es como tú tomar la batuta, como la responsabilidad de decir, voy a dejar de culpar también al resto. No se trata de culpabilizar a los papás, ¿te das cuenta? O a toda la gente que te hizo daño, sino que es como decir, ya, me hago cargo de mí y de lo que me duele, y poder hacer las paces con eso. ¿Te das cuenta? Es un proceso como de alguna forma como de hacer un duelo de lo que no fue resuelto. En el fondo es como, creo que lo hemos escuchado mucho, esto de pasar de ser un niño a ser un adulto. O sea, es como, porque claro, podemos crecer, seguir creciendo, tener 40, 50, 80 años y seguimos con estas heridas de infancia que nunca las resolvimos, y en verdad es como que seguimos siendo niños. Es heavy. Yo estoy ahora como con los pelos muy de punta todo el rato. Está muy bonito lo que estamos conversando. Me gustaría irme con la herida de la humillación, que es fuerte igual la palabra, porque no me imagino qué se puede sentir un niño con esa herida. Yo creo que acá está muy ligado también a como también al maltrato un poco. ¿Te das cuenta? De repente, no solo los papás, como te digo, también puede ocurrir en el contexto escolar, ¿no es cierto? En distintos contextos, pero en el fondo es como es que el niño se sienta dañado, perjudicado su autoestima. Como el quién soy se está viendo perjudicado por un otro. ¿Te das cuenta? O sea, ya sea por mi aspecto físico, ya sea por lo que me gusta hacer, si es bailar, si es da lo mismo teatro, ¿te das cuenta? Como, y que eso no sea como bienvenido, es como jactarse un poco de eso. Eso puede ser en el ámbito como social, pero también en la casa puede ser mucho más silencioso, ¿te das cuenta? Donde quizá, no sé, te estoy dando un ejemplo como muy así espontáneo que me sale, pero están todos levantando la mesa y uno no levanta la mesa y dice como, ay, verdad que tú no servís para nada. No sé, te estoy dando un ejemplo, ¿te das cuenta? Entonces, al final tú estás haciendo desde un lugar, quizás no con la intención de hacer tanto daño, pero si esto se repite una y otra vez en distintas situaciones, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué es el registro que le va a quedar al niño? ¿Cachai? Es como soy un tonto, no se hace nada, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ese yo está siendo perjudicado. Eso impacta mucho también hasta como parte de autoestima, ¿no es cierto? Autoconcepto, de cómo ese niño empieza a mirarse a sí mismo al final. Y yo creo que acá es súper importante es como el ser cuidadoso con las palabras, ¿no? Porque de repente, como te digo, los papás no es que tengan la intención de hacer el daño, pero de repente con cosas súper pasivas, pero son súper pasivas agresivas, al final como que igual hay un toque de agresión ahí,
terminamos dañando mucho cómo el niño se mira a sí mismo, porque al final esas palabras, esos gestos, ese actuar va a quedar impregnado en ese niño. Y es como él se va a mirar después de la adultez. ¿Cachai? ¿Qué pasa cuando se equivoque? ¿Qué va a sentir? Para quedarle el registro de eso que sucedió una y otra vez y que, como te digo, que quedó abierto. Esas de repente son esas voces que uno dice cuando quiere hacer algo y es no puedo, no soy capaz, soy fea, soy feo. Súper crítico. Una autocrítica muy dolorosa. Y tiene como ese toque, como te digo, como de agresión, ¿te das cuenta? Como que es súper agresivo. Puede ser súper como, tú lo ves como sutil, pero tiene un componente agresivo. Oye, Cata, y estas heridas de infancia, bueno, ya tiene el título, ¿no? Pero si pudiéramos definir una edad, ¿hay una edad como de que se generan esas heridas? O, por ejemplo, en la adolescencia también pueden venir otras heridas. Sí, ¿Cómo es eso? Se le dice, en el fondo uno habla de niño, pero está ahí hablando de como el concepto en la adolescencia también. En la adolescencia también estamos necesitando, estamos construyéndonos. ¿Te das cuenta? Como está, o sea, literal nuestro cerebro está todavía en desarrollo, en evolución, solamente que la etapa del desarrollo en que están abocados a otras cosas. ¿Te das cuenta? Cuando somos más chiquititos, está muy abocado en el fondo al quién soy, como un proceso de separación e individuación de la mamá, de quién soy, como mis recursos, de reconocerse, y en la adolescencia ya es como cuál es mi lugar en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay interferencia en distintos puntos, obvio que va a ir afectando a todo lo que viene en distintas áreas. ¿Te das cuenta? Es como, te voy a dar un ejemplo, no sé, cuando estamos hablando del abandono, un niño que se siente invisibilizado, que no siente esa conexión, que se siente muy solo. Más que solo, es como una desolación, diría yo. ¿Cómo va a ir creciendo? Va a ser un adolescente posiblemente que se sienta más, o sea, que se da más espacio para estar con él mismo, pero como estoy solo en esto, más introvertido, te das cuenta. No es que la introversión sea algo malo, pero en el fondo como que puede darse más y más inseguro, donde le cuesta más tomar la iniciativa o alzar la voz o tener ideas o decir ya quiero hacer esto y voy, te das cuenta, sino que es como que mejor me quedo acá chiquitito, mejor me quedo acá invisible y le va a costar un montón salir. O puede ser también, se puede mostrar al otro lado, donde alguien puede haber tenido historia de abandono y para poder compensar salen como que desarrollan personalidades donde son como casi que el florerito de mesa. Claro. También puede pasar. No siempre es para un lado, como que siempre tiende a mostrarse los dos polos. ¿Te das cuenta? En el fondo hay un desequilibrio, porque o te quedas ahí en uno o te vas al otro, que puede ser, y creo que he conocido personas así. En algunas heridas me identifico harto, pero en esta particularmente creo que es una herida donde quieres ser visto. Entonces puedes irte al extremo de querer, literalmente, que todos te vean, ser el centro de mesa, y eso puede ser una persona quizás muy avasalladora, y en el fondo solamente busca que lo vean, buscan esas miradas. Que lo vean, porque que lo vean el registro es como, si me ven, soy reconocido, existo, también soy amado. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el ser amado, porque al final, ¿qué es lo que estamos buscando todo el tiempo? Desde que somos chiquititos hasta que somos adultos, más viejitos. Todo el rato lo que buscamos es amor. A mí me pasa que, escuchándote esto un poco, quizás mi herida de adolescencia, porque siento que, no sé por qué tengo como la idea de que cuando uno tiene heridas de adolescente son más como ira, como más hacia afuera. Sí. Quizás la de cuando uno es niño es como más hacia adentro. Siento que mi herida fue un poco de un abandono porque vi a mi mamá y a mis papás separarse en plena adolescencia, donde veo a una mamá que se empezó a ir, a salir y volver a conectar con ella como mujer. Y yo dije, me abandonaron. O sea, todavía estoy buscando ese lugar en el mundo. Mi papá, por otro lado, seguía en su vida, en su trabajo, y mi mamá como que literalmente se fue, y hoy en día lo entiendo como mujer, pero en ese momento con 12, 13 años no lo lograba entender. Y para mí, mi forma de buscar ayuda fue salir. Claro. O sea, literalmente fue de mi casa empezar a tener un primer
pololo, por ejemplo, que vivía al otro lado de Santiago, me iba, cruzaba, no llegaba. Después amigos, cada vez amigos más lejos. Me quise ir de Santiago, me quise ir de Chile, viajé, me estuve 7 años afuera. O sea, es una herida que viene desde ese momento y que lo he logrado entender. Y digo, esa herida me hizo hacer muchas cosas. O sea, para partir me hizo ser la mujer que soy, por supuesto, pero a la vez estaba viviendo una vida que no era como la real, siento yo. O sea, Claro. en el fondo era como... Creía yo que quería viajar y que quería salir y comerme el mundo, cuando en realidad lo único que quería era escapar. Y que quizá irme iba a llamar la atención de, oye, me estoy yendo, me voy, cada vez me voy más lejos, véanme, ¿no? O sea, es potente. Sí, o sea, y gracias por compartirlo. Yo creo que acá es súper heavy lo que estás diciendo, porque al final muchas veces ocupamos estos como mecanismos de sobrevivencia, ¿no es cierto? Que claramente no es que tú lo racionalices, sino que nacen para un poco ponerte a salvo. Y eso es súper importante poder comprenderlo. Tu mecanismo en ese momento era salir, porque cuando salías te sentías más segura que en tu propia casa. ¿Te das cuenta? Claro. Estás tratando de quizás autosostenerte. Versus que si estabas ahí en la casa, ¿qué pasa si estabas ahí en la casa? Posiblemente te ibas a conectar con un lugar muy doloroso, justamente con ese abandono, que en realidad se siente un vacío. Exacto. Es como un vacío existencial, ¿no? Cuando tú dices como mi corazón, así es como que algo pasa, es muy, muy power. Entonces, yo creo que desde ese lugar, qué lindo que lo puedas mirar también, porque es como el hecho ya de poder mirarlo, concientizarlo, ya te posiciona en otro lugar, ¿te das cuenta? Y lo que decías tú, ¿qué pasa como en la adolescencia? Que puede ser como más desde la rabia, ¿no es cierto? Yo creo que quizás, por ejemplo, lo estás contando tú, ahí también se mezclan como heridas, que no es como o una a la otra, como que están todas muy entretejidas, en verdad. Pero es, ponte tú, el hecho de haberte sentido quizás hasta traicionada, ¿cachai? Claro. Como en el fondo, como yo dejé de ser acá, como que me quitaron mi lugar, ¿cachai? Es como que me quitaron mi lugar. ¿Y eso qué produce? Rabia, en lo profundo. O sea, la cascarita puede ser rabia, como lo más visible, pero en lo profundo es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande. Entonces yo creo que cuando hacemos este abordaje es lindo poder darle espacio a la rabia, por ejemplo, en el caso de que hubiera sido una herida de la adolescencia, permitirla, sentirla para poder integrarla, ¿no es cierto? No solo entenderla desde acá, sino que darle espacio acá en el corazón, pero también hacernos cargo, ¿no es cierto? Hacernos cargo de eso que nos está pasando. Yo creo que esa es la herramienta más poderosa que podemos tener como ahora, ¿cachai? El hecho no solamente el entendimiento racional, sino que lo puedo procesar, lo puedo integrar, lo puedo como habilitar dentro de mí, y desde ahí yo voy como, cuando tú habláis de sanar, porque hoy día se habla todo el tiempo, sanemos la herida de la infancia, y es como, es un proceso también, es un proceso súper como a sus tiempos, porque no vaya a poder todo de una, ¿cachai? Es como en la medida que cada persona puede ir tomando y puede ir viendo lo que se va mostrando, porque si no es súper abrumador igual. Si son heridas súper profundas. O sea, en el fondo, yo al compartir esto me emociono, porque no es como llegar y una anécdota. O sea, es algo que viene de muy adentro y que por más que lo he trabajado, sigue muy latente. Y a veces siguen esas ganas de irme. Claro. Es como, las cosas se están poniendo raras, se está desmoronando, me voy. Es como mi forma, en el fondo mi zona de confort se transformó en querer irme, en querer escapar de los lugares. Entonces es algo que sigue latente todo el tiempo. Y lo que dices tú es como hacerte cargo, porque creo que cuando comencé mi vida adultez, ya como incluso estando en pareja, uno de los rasgos que más veía yo en mí era la violencia. Era la ira, era la rabia que venía pero desde la entraña. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea, claro. ¿Cómo puedo tener tanta rabia si soy una chica tranquila normalmente? No soy una persona buena, pero cuando algo me gatillaba, llegaba a ser violenta. Y eso creo que en la adolescencia no le tomé importancia, pero ya estando adulta sí le tomé importancia. Y desde ahí que comenzó mi camino de ver de dónde venía eso, desde los 20 años. O sea, hasta el día de hoy. Y no digo que es algo que se quita de un día para otro. Es un proceso. Es un proceso, pero sí es hacerse cargo. Y creo que ahí es un poco como autocuestionarse nomás, como no dar por hecho como uno es,
No dar por hecho las cosas que nos pasan. En el fondo, si eres de una manera o, no sé, por ejemplo, el típico de repetir patrones. Claro. Si estamos siempre con las mismas parejas, siempre tenemos los mismos problemas con los amigos, creemos que todos los demás están mal y de repente dices, oye, no, quizás soy yo. O sea, ahí es donde viene el cambio. O sea, esa es tu llave maestra justamente para poder transformar esas situaciones. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si seguimos viviendo como niños, nos transformamos en víctimas de nuevo. Entonces, cuando hacemos el cambio, tomar la responsabilidad, nos estamos transformando más que en el adulto. O sea, es como como ser soberano de uno mismo. ¿Te das cuenta? Como de yo acá tengo la responsabilidad de cómo llevo mi vida, lo que hago, lo que no hago, lo que decido, lo que no decido. En el fondo, el poder está en ti. El problema es cuando sentimos que todos los demás son los culpables y yo soy una víctima. Aunque quizás no lo conceptualices de esa manera. Pero muchos de nosotros, y yo también me miro y yo digo, muchas veces yo estuve en el lugar de víctima. Muchas veces y de repente no me doy ni cuenta que estoy ahí. Entonces, como ya, a ver, si quiero que esto empiece a cambiar, porque si no también está como incentivando un estado de sufrimiento. ¿Te das cuenta? Es como decir, porque no tengo por qué seguir sufriendo. Es como decir, ya, ¿qué puedo cambiar ahora? ¿Cachai? Y ahí ese cambiar ahora, como te digo, no es un lugar racional, es un lugar donde uno empieza a entrar en conexión con uno, donde habilita un espacio para conectarse con la herida. Porque es súper fácil hablar esto, aunque tú me decís, ya Cata, me abren cosas, sí, pero cuando la experimentáis plenamente, así como, y voy hacia allá, es ahí donde pasa como toda la alquimia, que digo yo, ¿cachai? Que es una transformación súper profunda, súper íntima, súper profunda, pero que requiere también de muchos cuidados. No es llegar y hacerla así a lo loco, ¿cachai? Es como, tiene que ser donde tú te puedas sentir, donde uno se pueda sentir seguro. Porque si no me siento seguro procesando todo lo que no pude procesar de niño, imagínate, o sea, es abrumador, me puedo hasta retraumatizar de nuevo, ¿te das cuenta? O sea, así de intenso. Bueno, más ratito nos vamos a ir un poco a cómo poder hacer todo esto, algunas herramientas, pero sigamos con la cuarta herida que tengo acá, que es la de traición, que la mencionaste en algún punto. Más o menos explícame un poquito esa herida. Está muy, es que, como te digo, siento que está muy relacionada unas a otras, como que se entretejen, pero siento es cuando te quitan de tu lugar. Cuando un niño lo quitan de su lugar, ¿te das cuenta? O le hacen algo que no es justo que le hagan, o que el niño observa, no solamente hacia el niño, sino que puede ser incluso en el contexto donde, por ejemplo, un niño esté viendo una situación de agresión en la casa, ¿cachai? Por ejemplo, entre los papás. O con él mismo, ¿te das cuenta? La herida de la traición, por ejemplo, un ejemplo es, ahora que me lleva hasta la adolescencia, si es que en algún proceso de los papás, por ejemplo, se separan y en esta separación la mamá, por ejemplo, al poco tiempo empieza a estar con alguna otra pareja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a vivir ese adolescente? Esa mamá deja de estar más presente, está abocada su energía hacia otra persona, ¿no es cierto? Y es como, me siento traicionada, obviamente. Es como, ya no está mi papá, no estamos en este sistema familiar, y ahora es como que te está yendo, ¿qué es lo que le produce? ¿No? Es como, está muy vinculada a la injusticia, ¿te das cuenta? Es como, me están sacando a mí de mi lugar, y también es como también el no ser visto ahí, ¿cachai? Y eso genera al final resentimiento, po. Es un lugar de mucho resentimiento, pero igual es importante, que es lo que se me había olvidado decirte antes, como ese resentimiento que puede surgir de esto es una cáscara, porque en realidad lo que hay en lo profundo, esa herida de vulnerabilidad, es la que hay que ir. O sea, hay que hacerle espacio a la rabia, al resentimiento, por ejemplo, en este caso de la traición, que puede ser súper intenso de sentir, pero la llave maestra está en la herida más vulnerable, ¿no es cierto? En lo que te dolió, porque en verdad te dolió. Y después viene la rabia. ¿Te das cuenta? Es como, porque dejé de existir para ti, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta herida, en verdad pueden haber muchos ejemplos en relación a eso, pero yo creo que tiende a pasar mucho en distintos periodos, ya sea en chiquitito, un niño chiquitito que de 5 años lo puede haber experimentado, como el de 3, como el de...
hasta la adolescencia. O sea, eso es un espectro súper grande, porque imagínate cuántas experiencias y cuántas memorias podemos tener en un sistema, o sea, son millones, ¿te das cuenta? Yo creo que nosotros, cada uno podemos haber vivido mucho de esto, solamente que no lo hemos cuestionado tampoco. Si nos pudiéramos ir a la parte de constelaciones familiares, que bien, igual lo hemos mencionado un poco, también nosotros, y te lo hago muy como de ignorancia, no como de que yo lo sé, porque en realidad me surgió esta duda, como estas heridas, por ejemplo, ya de abandono, ¿es posible que estamos repitiendo como este patrón o esta carga, esta lealtad por nuestros padres también? ¿Que ellos también hayan vivido estas mismas heridas? No sé si siempre, pero yo te diría que la mayoría de las veces sí. Por algo elegimos esos padres, por algo elegimos nuestra historia también. No para sufrir, sino que es para poder muchas veces mirar esas heridas que quizás no se han visto antes, heridas muy silenciosas que han causado mucho sufrimiento en un sistema familiar. Entonces, ¿por qué yo vuelvo a vivir esto? Y ahí para mí es una puerta de entrada a poder, que es lo que te dije al principio, de poder humanizarnos más. ¿Te das cuenta? O sea, si yo, por ejemplo, estoy sufriendo con la herida del abandono, el rechazo, la humillación, ¿no es cierto? Es como cuando yo la estoy viviendo y yo estoy siendo consciente que la estoy viviendo y yo hago el link, oye, parece que mi mamá también se sintió así. Y quizá eso también la inhabilitó a poder entregarme quizá lo que yo estaba necesitando. Y cuando hace uno ese clic, es como, chuta, puedo ver a mi mamá, ¿no? Mi mamá o mi papá no como seres perfectos, te das cuenta que yo le exijo todo de la vida, sino que los veo como humanos. Empiezo a humanizarlos a ellos, aprendiendo a ver mi propia humanidad. ¿Te das cuenta? Como ver esa herida desde un lugar también de mucha compasión, como no desde la crítica hacia uno mismo, sino que es como, ¿qué pasa si me acerco? ¿Qué necesito en realidad? Porque siempre detrás de cada herida había una necesidad no satisfecha. Entonces, ¿qué necesito? Yo creo que esa es una pregunta muy linda de poder hacerse, que también nos lleva a este lugar de tomar responsabilidad. ¿Te das cuenta? Es como no solo de irse al pasado por irse al pasado, es como, ¿qué de esto que viví o de esto que vivió mi mamá y que me está llegando como un eco a mi vida, ahora yo puedo decir, ¿qué necesito para poder transformar ese patrón? ¿Cachai? Poder transformar esa historia. Si mi mamá no fue vista y no me vio a mí, por ejemplo, eso tiende a pasar harto, y yo me siento vacía, porque me siento en ese abandono, ¿no es cierto? Si me identifico con la víctima, me voy a quedar ahí. ¿Te das cuenta? Voy a decir que la vida es sufrida. La vida en sí misma es sufrida. Pero si tomo la responsabilidad y empiezo a hacer las cosas que me gustan, a entregarme más cariño, empiezo a hablarme de una forma más cariñosa, más compasiva, más comprensiva, empieza a cambiar toda la dinámica interna. Entonces, ese vínculo que pudo haber sido dañado tiene esta reparación en el presente, si al final lo importante es lo que estamos haciendo acá. Y en ese presente tenemos la oportunidad de poder resignificar y volver a recrear nuestra historia. Y creo que cuando uno dice eso es como qué lindo, es como qué poderoso, ¿cachai? Sí. Es algo en verdad muy lindo de poder hacer. Y yo en realidad cada vez que lo veo en mis pacientes, lo veo conmigo, decir en verdad es posible. Solamente que requiere de mucha disciplina. De mucha disciplina, no como del tengo, el deber, sino que es invitaciones constantes a volver a uno, a buscar esa verdad dentro de cada uno. Qué difícil igual es volver a uno, como en el fondo atreverse a, por ejemplo, ir a terapia o creer que uno tiene algo mal para poder verse, poder empezar a conocerse. Porque en el fondo lo que dices tú, como cuando uno empieza a conocerse y te das cuenta que tú vienes con una historia y con heridas de la infancia, de la adolescencia, incluso heridas desde la adultez con tu primer novio, qué sé yo, te das cuenta que todos tienen la misma herida, tu amiga, tu vecino, tu pareja, tu mamá, tu papá. Y ahí realmente ahí es donde está el cambio también, como dices tú, en el presente, porque hay algo en ti que se mueve, o sea, y por ende confío en tanto en las constelaciones familiares que cuando uno trabaja hay un cambio también en el sistema familiar súper importante. O sea, heavy. Ahora yo estaba pensando, cuando tú que me estabas diciendo eso, en mi vínculo con mi hija, por ejemplo. Que yo decía, en algún momento ella fue
imposible, más deseada, no sé, ahí en la tercera, y me salió niñita, y yo decía como, y se repitió el patrón, porque nosotros también somos 2 hombres y yo, la más chica, ella, lo mismo, 2 hombres y ella. Y yo en algún momento sentía como que cuando empezó ella a ser un poco más grande, o sea, más grande, es chiquitita, tiene 3, va a cumplir 4 ahora, pero como tipo 2 años por ahí, como que me sentía más desconectada de ella, ¿cachai? Como que sentía que le empecé a exigir, como muy inconscientemente, de repente sin darme cuenta, como que ella es mujer, como que ella puede. Y ahí me empecé a dar cuenta de que yo estaba repitiendo ese patrón que también mi mamá inconscientemente también hizo conmigo. Si yo no hubiera estado consciente de eso, estoy repitiendo y perpetuando la historia. ¿Me entendí? Donde quizá ella va a sentir que ella no es suficiente, que está constantemente siendo exigida por la mamá, donde ella tiene que estar, o sea, como muy en el deber ser. Entonces, cuando yo logré parar y poder mirar mi herida, porque tenía que ver conmigo, no tenía que ver con ella, claro, pude mirarla a ella con otros ojos, no proyectándome yo en ella. ¿Cachai? ¿No? Es como me hice responsable de mí, y cuando me hice responsable de mí, que fue ir a mi historia de cuando yo era chiquitita y yo me sentía así, la pude soltar a ella. No estoy diciendo que esto es perfecto y que, o sea, es un trabajo constante, porque muchas veces uno se pierde en el como en la rutina, o sea, a todos nos pasa, pero en el fondo es como esa toma de conciencia, es como volver a ti todo el tiempo. Eso te permite que tú cambies la historia de acá para adelante. En verdad estás haciendo algo muy revolucionario. Es demasiado revolucionario. Imagínate cuántas generaciones antes que tú, o sea, cuánto nivel de trauma, o sea, cuál peor que otro. Y ahora nosotros estamos en esta generación donde en verdad estamos cambiando la historia. Y eso es, sí. ¿Cómo hiciste ese proceso? ¿Con las constelaciones o fue otra herramienta? Es que yo creo que acá es para mí las constelaciones, una mirada pero maravillosa en, como te digo, esto de humanizar a los que vienen antes de nosotros, ¿no es cierto? Y también de poder entender que el trauma individual es un eco de un trauma familiar. Y el trauma familiar también está el trauma colectivo. ¿Te das cuenta? Que está todo hilado, son como ecos que van afectando los unos a los otros, y como decías tú, nos afecta a todos. Son las mismas heridas, todos tenemos las mismas heridas, solo que hay algunos que las tienen más pronunciadas que otros, ¿cachai? Pero y en esto me ha ayudado mucho también la meditación, yo creo. La meditación, porque la meditación me ayuda a estar más presente, como de cuando me voy en la rutina, en el deber ser también, porque me pasa harto, y es como, pum, cuando estoy meditando es como que me permite volver a mí, ¿cachai? A mi presente, y puedo observar las cosas, no desde lo automático, sino que desde la observadora. Y cuando logro ver la observadora, ahí cacho. Porque si estuviera en el automático, estoy como separada de mi cuerpo, estoy separada de mi corazón, ¿cachai? Estoy en un estado también de sobrevivencia. Entonces, cuando estoy y vuelvo a mí a través de esa meditación, que en verdad la meditación para mí ha sido un antes y un después también, me permite poder conectarme como a nivel más sutil con lo que está pasando en el campo. Porque el campo familiar que yo vivo también es un eco de lo que yo sí viví. Pero si yo no estoy consciente, voy a seguir perpetuando la herida. No lo estoy diciendo como decir, como que hay que estar, ¿cachai? Porque si no también se puede transformar en algo súper sufrido, y no es la idea. O sea, es como poder hacerlo con amor también, como mirarse con amor. No es como es que tengo que ver esto, porque tampoco tus hijos también van a tener sus trancas, van a tener también sus traumas, porque es la vida. O sea, ellos también vinieron acá a aprender sus cosas, es su propio camino. Pero ojalá que le podamos dejar lo más livianito y como menos contaminado posible. Creo que es un regalo, pero maravilloso. Qué bonito. Hay una cosa que se me vino en querer preguntarte, o bien saber qué opinas. Si una persona, nace y la dan en adopción, ya sea como a una tía, a un tío, o simplemente la dan en adopción a una fundación, pero crece con padres sanos, crece con una familia bien, qué sé yo. ¿Esta persona igual sentiría una de estas heridas, por ejemplo, la del abandono? A ver, yo te estoy hablando desde lo que yo he visto con las personas que las acompañan en estos procesos terapéuticos. Sí, el tema es que el registro, como la memoria, es mucho más primitiva.
no es una memoria que es como que tú dices, claro, yo no me voy a acordar de lo que yo viví cuando yo era guaguita y me entregaron, ¿te das cuenta? Como cognitivamente hablando, no va a estar esa memoria, pero el cuerpo siempre recuerda. Entonces te digo que es una memoria mucho más sentida desde el cuerpo. Muchas veces están como, hay heridas que están muy profundo, están como bien guardaditas bajo llave porque se experimentaron a muy temprana edad y fueron, imagina, mientras más temprana edad, más abrumador se siente, ¿no es cierto? Si no lo puedo sostener, es como me tengo que disociar, entonces ya ocupo un mecanismo de defensa mucho más potente, digamos. Y tienden a sentirse mucho, como te decía, en el cuerpo. Entonces es un registro que quizás la persona me va a decir, no, pero es que yo estoy perfecto, mi mamá y papá está todo perfecto. Pero claro, cuando tú vayas a conectar a la persona con su cuerpo y la llevas un poco a este lugar, tienden a aparecer como estos registros. ¿Te das cuenta? Como de vacío, de desolación. Siempre hay cosas, de repente puede ser un síntoma que se puede manifestar en crisis de pánico, ¿te das cuenta? O también en un temor de que, no sé, la pareja se vaya. Sí, porque tengo un temor, se fue o terminé con la pareja y la persona puede en verdad desbordarse completamente. Tú dices, ¿por qué? ¿Cómo esa reacción? ¿Te das cuenta? Es como... Son cosas que no tendemos a asociar mucho porque no vienen de un plano racional, como te digo, ¿cachai? Si fue algo muy temprana edad, el registro siempre va a estar. El cuerpo, yo siempre digo, el cuerpo siempre recuerda. La mente te puede engañar. Puede interferir como los recuerdos, ¿cachai? Las cosas, pero el cuerpo siempre quedan los recuerdos, las sensaciones, desde lo emocional. O puede darse de que a lo mejor esta persona no quiera tener pareja, como para no tener También, el miedo a que te abandonen. la desconfianza. Sí, heavy. La desconfianza, como el hecho de me abro a alguien y es como, si me abro a alguien está el gran riesgo de que esa persona también se vaya y me abandone. Entonces mejor inhabilitado. Y quizás la persona, como te digo, no lo tiene consciente, porque también nosotros nos movemos mucho en un rango súper limitado de conciencia. O sea, creemos que sabemos muchas cosas, en verdad sabemos como con suerte un 10% de nosotros mismos. Todo lo otro es como ese iceberg, ¿no es cierto? Como que todo está acá abajo, en el subconsciente, en el inconsciente, y al final es eso lo poderoso de poder ir hacia ahí. Y yo creo que como todas estas herramientas de las constelaciones, las meditaciones, hay muchas formas, no hay solo una. Justamente hace que salga todo esto a la luz, ¿te das cuenta? Y ahí poder comprender, pero al final viene la comprensión así más, cuando ya lo integro y así como que encontré la pieza del puzzle que me faltaba. Claro. Eso por lo menos es la manera en que yo lo veo, por lo menos. El tema es que, bueno, si por ejemplo alguien está escuchando esto y dice, oh, bueno, mis papás me dieron una opción, no sé, se pueda cuestionar de que hay algo que quizás está desequilibrado, porque a lo mejor, como tú dices, puede vivir una vida muy tranquila y, no tengo parejas porque me gusta ser independiente o qué sé yo, pero hay algo detrás que es muy profundo, pero que a lo mejor no le afecta en su vida. Entonces, igual es complejo porque ¿cómo uno busca ayuda si en el fondo no sabes que hay algo mal contigo? Es que yo creo que ahí la vida es súper sabia. Es como que te muestra las cosas en los momentos que tiene que mostrártelas. Cuando tú estás preparado. Porque si tú no estás preparado, no te la va a mostrar. O te la va a mostrar y te vaya a hacer mirar para el lado y es porque también no estás preparado y también está bien. Creo que es súper importante como poder respetar los procesos de cada uno. ¿Te das cuenta? Porque al final tiene una propia sabiduría. O sea, cada cosa a sus tiempos y a sus ritmos. Como acelerar todo, porque hoy día estamos muy en la era de la sanación y es como todo sanación, sanación, sanación. Bacán, hay algunos que pueden ser, por ejemplo, yo soy una buscadora de la verdad constantemente, entonces me meto a procesos súper intensos, muchas veces incluso sin buscarlo, y hay otras que sí, y súper heavy, me dice como, Cata, ¿por qué te metí en eso? Y es como, en verdad, porque para mí es parte de cómo yo vivo mi vida, y lo que me habilita también poder sostener y acompañar a otro. Pero quizás otra persona lo vive más desde la superficie y ella se siente súper bien ahí, también está bien, ¿cachai? O sea, como que la vida se va a encargar sola, creo yo. Como que también hay que aprender a confiar un poco eso y en vez de estar empujándonos todo el rato. Qué bonito. Yo creo que desde ahí igual nace mi idea de hacer esto, de tener este espacio, porque en el fondo yo soy una buscadora también y hoy en día en las redes sociales uno va y busca en YouTube, pone cómo sanar tal cosa, bueno, al menos lo hago yo así.
Y así es como he ido sanando muchas cosas. Entonces, prefiero en este caso yo exponer algo, dejarlo ahí arriba y que el que lo encuentre, Sí. bienvenido. Y si resuena con esta persona todo lo que estamos conversando, bueno, creo que sanar nuestras heridas de infancia es uno de los primeros pasos para empezar a ese como camino de volver a uno mismo, como lo decías tú. Es muy lindo eso, es como de volver a uno mismo, de volver a habitar como la propia verdad. Y como te decía yo, también de empoderarnos. Es decir, cuando uno también es buscador, uno se da cuenta, una persona cuando es buscadora, y tú decís, como esta persona que también le va así en su vida, ¿cachai? Cómo se ha autorrealizado y como que... Y muchas personas piensan que todo esto le llegó como del cielo así solo. Y es como, no, son personas que hemos estado en una búsqueda donde hemos tenido que pasar por procesos súper incómodos también, porque poder ver la verdad es súper incómodo. Es súper incómodo. Que es anti lo que en la sociedad nos movemos, que queremos todo el rato lo placentero. Estamos buscando todo el rato lo placentero, lo instantáneo, lo rápido. Ya, como ¿qué cuestión puede ser rápido, para hacerlo rápido? En verdad las cosas no funcionan así. O sea, hay unos procesos que requieren de ciertos tiempos y tienen su propio ritmo y es sabio hacerlo de esa manera. Como que no le podéis pedir un árbol que crezca ahora allí, así, aquí y ahora, cuando sea, después va a ser un roble, por ejemplo, maravilloso. Tú dices, ¿qué onda? Es como, claro, pero todo el proceso que tuvo que pasar. Pero es porque, como te digo, las personas que son más buscadoras también, los beneficios que trae es que son personas que las veis súper empoderadas. Son personas que las veis súper como claras en lo que quieren, en lo que no quieren, que se ve en el área del trabajo, se ve en el área de las relaciones, en cómo incluso se ven. No porque si es lindo o es feo la persona, sino que en lo que proyectan. ¿Te das cuenta? Como que uno lo siente, esa energía uno lo siente. Y eso es, para mí por lo menos, invaluable. Y para mí es un camino de vida en realidad, vivirlo así. Bueno, para mí también y me pone muy contenta que estemos teniendo esta conversación. Y me gustaría como indagar un poco en lo que tú haces, porque, bueno, yo ya presenté un poco de ti, de que eras psicóloga, pero también mezclas este tema como más espiritual, un poco más energético quizás. Cuéntame un poquito cómo podría ser un trabajo contigo si alguien quiere acercarse a ti. Linda, Cata, gracias por preguntar. Yo creo, bueno, uno para mí ha sido un camino de vida todo esto. Como te iba mencionando, yo partí con la psicología, yo siempre quise ser psicóloga desde bien chiquitita porque se me da muy bien esto de como que siempre estaba ahí para mis amigas, para aconsejarlas, como que siempre son como de ser como una mamá, era como una especie de mamá, que si bien también estaba tomando un rol que no me correspondía, ahora lo puedo entender, pero siempre me gustaba mucho eso de poder escuchar a un otro, de poder acompañar a un otro, y se me daba muy bien. Y de ahí, claro, siempre quise ser psicóloga y como te digo, fue en este camino y estudiando psicología empecé a darme cuenta que como que sentía que le faltaba una patita a esta cuestión. Como que yo decía, ya entiendo la teoría, toda la cuestión, lo cognitivo-conductual, tanta información además, porque infinito, mucha lectura, todo. Y después cuando me puse en la práctica y después empecé a trabajar, como ya me tiré al agua y dije como ya acá voy a ser mi propia jefa y vamos a empezar a ver quién confía en uno, porque también claro. Es como riesgoso. Y en la práctica conectando con un otro yo decía es que me siento en pañales. Dije, me siento realmente en pañales. O sea, siento que lo que aprendí en la universidad, que por muy que haya sido una muy buena universidad, todo lo que me faltaba, tenía la teoría nomás, ¿cachai? Y la parte práctica era muy me quedaba corta. Y ahí fue donde yo empecé como en esta búsqueda y ahí agarré una formación que me llegó así, en verdad la busqué, pero me llegó así como en el momento justo, que la tomé online, pero en España, que fue como casi un año, que fue de trauma y apego, desde la psicoterapia sensoriomotriz. Y esa formación para mí me abrió una puerta cuando empecé a entrar en el trauma. Y ahí me empecé ya un máster y bueno, y ahí seguí y ahí después también empecé a meter más al holístico, así más propiamente tal, porque empecé a darme cuenta que cuando las personas empiezan a conectar como en estos estados más alterados como de conciencia, ¿no es cierto? No por sustancia, en este caso, sino que es a través de meditaciones como especie de hipnosis, que yo trabajo mucho así, vamos conectando con cierta información que no viene como de la parte racional, sino que más desde el cuerpo. Y ahí yo me di cuenta como el cuerpo acá es, o sea, lo es todo, es una máquina de
de verdad que de última tecnología, que tiene la capacidad de sanarnos. Ahí está toda la información. Entonces, cuando yo empecé a comprender esto y lo vi muy en la práctica, yo me siento como un científico que está ahí como en su laboratorio haciendo cosas, ¿no es cierto? Ahí, obviamente, gracias a los pacientes también que confían en uno, porque yo siempre les iba diciendo, mira, yo estoy en esto. Y ahí me empecé a dar cuenta que en esta integración de modelos o herramientas, ¿no es cierto?, se empezó a dar una cosa muy linda, porque es como, no es o uno o lo otro, no es psicología y lo espiritual por separado, sino que es todo parte de lo mismo, solamente que visto desde distintas aristas. ¿Te das cuenta? Es como, he intentado, y en eso estoy, yo creo que voy a estar en mi vida haciendo esto, porque creo que no tiene como un fin, de integrar distintas miradas, ¿no es cierto? Así como también están las constelaciones, para mí también está la meditación, que saqué esa maestría también. Y hoy día puedo acompañar desde su lugar como lo más holístico, lo más transpersonal también, viendo al ser humano, no lo que yo quiero sino que es como lo que la persona trae, poder leer eso. Para mí principalmente es como poder conectar con el corazón de la persona. Para mí el corazón, o sea, como el aprender a habilitar de nuevo, abrir ese corazón, porque muchas veces está muy cerrado por nuestra herida, es lo que hace que la persona en verdad pueda experimentar la vida y a sí mismo desde un lugar mucho más ameno, mucho más pleno, que de repente uno sé como que es simple, pero de repente lo que estamos buscando es simpleza. Yo creo que todos los procesos que hago, en este caso hago psicoterapia individual, que es como el fuerte que tengo ahora, y ahora cada vez más me estoy moviendo a poder hacer proyectos más también grupales, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un retiro con una amiga y colega amiga en Perú, en el Amazonas. También es una exposición ahí, mi herida también, de la niña ahí como... pero claro, pudiendo integrar como todo esto como más desde la ciencia, pero también desde lo espiritual, te das cuenta que la verdad que a mí me llena el alma. Qué bonito, me encanta. Y creo que mencionando un poco esto que decías tú como de lo espiritual, lo racional, lo científico, desde ahí nacen mis ganas de hacer todo este proyecto, de entender de dónde venimos, por qué somos como somos, pero también cómo podemos ir transformándonos y entender nuestra razón de ser, ¿verdad? Me gustaría, para ya terminar, entender cuál es tu razón de ser. ¡Qué pregunta! Yo creo que mi respuesta es que yo soy amor. Todos somos amor. Y mi razón de ser es justamente poder habilitar eso y sentirlo dentro de mí y poder compartirlo con los demás. Partiendo por mi familia, partiendo por las personas que acompaño. Es algo que hemos dado muy, no como por hecho, pero en verdad lo que estamos buscando casi todos los seres humanos es amor. Pero para poder habilitarlo y como hacerlo propio, he tenido que pasar por hartos lugares bien desafiantes, bien oscuros, pero que eso me hace estar también hoy día aquí, como si no hubiera pasado por todo lo que pasé. No, te das cuenta de como eso, como que en algún minuto yo decía como ¿quién soy? Y yo decía, quizás me dio una respuesta más racional, mamá, no, hago esto, soy psicóloga, y ahora es como, ¿verdad? Yo soy, como ya por el hecho de existir, ya es suficiente. Y eso, no sé, ahí lo que la vida me traiga, yo estoy abierta y eso, mi bella. Qué lindo, muchas gracias, Cata. Gracias a ti, eres lo máximo.